Ahí está, empecé a grabar. Empezamos la clase. A ver. A ver, a ver. Entonces. Hoy es 9. Me hace acordar a la maestra de escuela, hoy es... No, digo porque así después, no sé, cuando abren las cosas que sepan, ¿y esta No, clase pero de está dónde viene? perfecto. ¿De dónde viene esta clase? Por eso... Está Está- bien, pero era una práctica bien de escuela esa, me acuerdo. y lo escolar tiene su buena cosa, ¿eh? Es verdad. Sí, claro. Bueno. ¿Qué iba a decir? Bueno, sí, entonces, la clase pasada, a ver, ya. Construimos una función meromorfa con singularidad esencial en un punto del toro, y polo simple. Bueno, también en cero. Y lo llamamos phi mayúscula zx exponencial de x z de z sigma x menos z sobre sigma x sigma z. El asunto es que, bueno, esto ya daba la pauta de que se podían, a la diferencia de las funciones meromorfas, que no tenemos funciones meromorfas con polo simple, aquí tenemos el hecho de admitir una singularidad esencial, nos permite construir una función que tiene un único polo simple. ¿Ah? Y las propiedades de esta anunciamos que phi zx es solución que para todo z, a ver, que para todo z, bueno, tiene que ser diferente de 0. Phi zx es solución de la ecuación diferencial y segunda menos 2p x y igual a p de z y. ¿Okay? Ahora, un detalle a propósito de ecuaciones diferenciales. Bueno, este término, por supuesto, lo pueden poner del otro lado. P de z es una constante y entonces tienen una ecuación diferencial con coeficientes doblemente periódicos. La función solución es solo lambda multiplicativa en x
a pesar de ser solución de una ecuación diferencial con coeficientes lambda periódicos. Bueno, todo esto para decirles que cuando uno tiene una ecuación diferencial, las propiedades de las soluciones es un tanto, no digo misterioso, pero es realmente complicado, ¿no? Bueno, pero vamos a pasar esto es para género 1. Para género mayor vamos a ver que se puede generalizar todo esto, pero primero lo voy a probar. ¿Ah? Y lo voy a probar de una manera. Ahora, fíjense, uno puede decir, bueno, la función es tan explícita que uno podría tratar de derivar todo, derivar 2 veces y desarrollar y se arremangan las manos y bueno, está, y de alguna manera consigue el asunto. Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer de una manera un tanto más, no diría conceptual, sino utilizando el desarrollo, en fin, de otra manera. ¿Ah? Y para eso vamos a prueba. En un entorno de z igual a 0, nuestra función se puede desarrollar, fíjense, exponencial x se puede desarrollar como exponencial x sobre z, porque x sobre z es la parte principal de x, z de z, después hay una parte holomorfa, un factor holomorfo, y después el resto, este cociente tiene, bueno, tiene el factor 1 sobre z. Eso está claro por sigma z. Sigma z, la función sigma se anula en el origen con un cero simple. Entonces ella nos da el factor 1 sobre z. Pero el cociente lo podemos desarrollar respecto a z y nos va a dar. En z igual a 0, fíjense, tengo sigma de x menos z. En z igual a 0 vale sigma x. Sobre sigma x vale 1. Más. Y aquí voy a tener un primer coeficiente, sigma 1 de x, z, más, etc. Ahora, ¿cuánto vale donde sigma 1 de x es simplemente sigma prima x sobre sigma x? Porque tengo que desarrollar el numerador en un entorno de z igual a 0 y va a hacer aparecer su derivada. En z igual a 0, su derivada en z igual a 0 es sigma prima de x. ¿Ah? Y uno llega a esta fórmula, pero esta es sigma prima sobre sigma, es la derivada logarítmica de sigma, y esto es la función que llamamos z de z. Perdón, z. Va a ser z de x. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Ahora, una vez que esto queda claro cuál es el desarrollo local, el primer desarrollo local de la función phi, ahora vamos a derivarla. Derivarla respecto a x. Y bueno, entonces, el coeficiente, perdón, el factor 1 sobre z no cambia nada. La exponencial x sobre z, cuando se la deriva, nos da el factor 1 sobre z, que multiplica el resto
Aquí puse Z1, pero en realidad Z1 es Z, es la función Z que ya conocemos. Más O de Z. Ahora, me falta, ahora yo derivé la exponencial, multipliqué por esto, y ahora tengo que hacer la exponencial por la derivada de esto. Pero la derivada de esto me va a hacer aparecer términos, a ver, los voy a escribir. Tenía Z2, Z más, etcétera. Y cuando, o sea, es 1 sobre Z por este desarrollo, y ahora la exponencial por la derivada respecto a X de este desarrollo, el 1 desaparece, y aquí me queda Z', ¿ah? Etcétera. Bueno, más O de Z2. Por, me olvidé de poner la exponencial. Exponencial X sobre Z. La derivada segunda respecto a X, ojo, respecto a X. Y bueno, de vuelta voy a tener la misma situación. Derivo exponencial, me saca el factor 1 sobre Z, entonces voy a tener 1 sobre Z2 más ZX 1 sobre Z más Z2X más Z'X más O de Z. Y luego tengo que agregarle la derivada respecto a X de esto. La derivada respecto a X de esto me hace el 1 sobre Z desaparece y me queda Z' de X, entonces aquí Z' de X. ¿No? Más O de Z. Y la exponencial. ¿Okay? Ahora, fíjense una cosa. Si yo considero recuerden que P de Z es igual a 1 sobre Z2 más O de Z2. Entonces, P de Z por phi de ZX es una función que tiene como singularidad esencial exponencial X sobre Z. Bueno, tiene por supuesto el factor 1 sobre Z por ¿dónde está el desarrollo? Sí, aquí. Fíjense aquí en este desarrollo. Si yo multiplico por el desarrollo de P de Z, entonces voy a tener 1 sobre Z2 más Z1, o sea, Z por 1 sobre Z, más Z2 más O de Z. ¿Está claro? Fíjense, ¿por qué? Yo multiplico P de Z, recuerden, P de Z por este desarrollo. 1 sobre Z2 por este desarrollo me va a dar esto de aquí. Y después tengo O de Z, tengo que agregar simplemente. Pero entonces ven que en este factor, tengo la misma parte, casi la misma parte principal que este. No, en realidad la misma parte principal. ¿Ah? Tengo 1 sobre Z2 más ZX por 1 sobre Z, y aquí tengo 1 sobre Z2 más Z, 1 sobre, aquí puse Z1, pero Z1 dijimos que era Z, así que cuando yo hago la diferencia, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener, bueno, tengo siempre la exponencial, tengo 1 sobre Z,
y voy a obtener un desarrollo. Entonces, ¿cómo es el asunto? Esto menos Z2, el Z2 desaparece y me queda 2Z'X más O de Z. ¿Está bien? Ahora, fíjense, si yo dividimos por phi. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener que este cociente es igual a... Las exponenciales se van. Los 1 sobre z se van. Y como entonces, ¿qué nos queda? 2Z1, perdón, 2. Ahora, esto es el desarrollo local. Ese cociente, fíjense, el numerador y denominador tenían la misma singularidad esencial. Por lo tanto, es evidente que no tiene más singularidad esencial. Ese cociente es meromorfo en todo el toro. Por otro lado, ¿dónde tiene polos? Ahora, fíjense, el polo del numerador, el numerador tenía polo únicamente en z igual a 0, tal como el denominador. Pero donde el denominador se anula, también podemos tener un polo del cociente. Y tiene polo a lo sumo donde phi se anula. O sea, en z igual a x. Ahora, una función meromorfa en todo el toro complejo que tenga un único polo simple sería un polo simple. Porque phi tiene allí un cero simple. Pero no podemos tener una función meromorfa con un Tiene que ser polo. constante, ¿no? Tiene que ser constante. Es constante. ¿Constante igual a cuánto? Y bueno, basta con fijarse en el desarrollo local, en un punto, por ejemplo, en z igual a 0, es constante igual a 2. A ver un momento, me olvidé de la prima. Ven acá es 2 psi prima. Y psi prima, o sea, menos 2 p de x. Así que tenemos la ecuación. Menos 2 más 2px igual a pz. Ahora, no sé si yo había puesto un menos antes, pero a menos de un menos es la ecuación que les había anunciado. Sí, aquí es p de x, aquí es p de z. ¿Ah? Bueno,
Veamos cómo generalizar este resultado al caso G mayor que 1. Entonces, fíjense, vamos a tomar observación. Son observaciones que ya vimos. A ver, tengo aquí. La función θ de AZ menos K menos A de D se anula en el divisor D. Estoy resumiendo lo que ya vimos anteriormente. O sea que si D no especial, o sea, si uno parte de un divisor suficientemente genérico, D no especial, digamos de grado G, entonces se sabe que componiendo la función θ con la función de Abel, se obtiene una función, ustedes me dirán, una función como, sí, definida en el dominio simplemente conexo, bueno, pero que se anula en el divisor D. Ahora, si uno, además, esta es la primera observación. La segunda es que cuando tomábamos un cociente de funciones θ, por ejemplo, este cociente, más en suma, si ustedes toman un cociente de la función θ de dos de la función θ por un trasladado de la función θ, entonces obtiene una función que es lambda multiplicativa. Sale una exponencial simple. Según las propiedades de la función θ. Y tercer comentario, tercera observación, es que si ustedes toman exponencial x integral de omega p0 1 más y. A ver, lo voy a decir de otra manera. Bueno, no, lo voy a dejar así, puesto así. Si ustedes toman ahora, ¿quiénes son estos
Estas diferenciales son diferenciales, por ejemplo, yo quiero que omega, por ejemplo, a ver, si omega P0, 1 es localmente de la forma 1 sobre z más O de 1 de dz, la integral de omega 1, no, voy a tener que poner menos. Será una función localmente, va a tener un desarrollo local 1 sobre z más otros términos. 1, perdón, yo lo que quiero... 1 sobre z2. Uno sobre z, esto de aquí, 1 sobre z es la primitiva de menos 1 sobre z2. ¿Está bien? A ver si está claro lo que estoy haciendo. Lo que yo quiero es mostrar que puedo construir una función que tiene una singularidad esencial en el origen. Y para eso utilizo estas formas diferenciales. Por ejemplo, la forma diferencial omega, que tiene un desarrollo local en z igual a 0 del tipo menos 1 sobre z2, cuando yo la integro, y cuando yo defino la función integral de 0 a z de esta, o sea, la primitiva, voy a tener un desarrollo de la forma 1 sobre z. Ahora, claro, ustedes me dirán, bueno, pero esta exponencial no está bien definida globalmente. Va a tener periodos. ¿Y cuáles van a ser los periodos? Y bueno, los periodos, entonces, ojo, tanto el cociente como la exponencial tienen periodos. Ahora, y sobre todo tienen B periodos. Y justamente al multiplicarlos, podemos elegir Z de tal modo que no solo los A periodos, sino además los B periodos del producto son nulos. Entonces, en suma, si recuerden que omega 1 P0 tiene un desarrollo menos 1 sobre Z2 más O de 1. Y si asumimos, siempre podemos asumir que tiene
A periodos nulos, porque los A periodos siempre los puedo asumir nulos simplemente agregando formas diferenciales holomorfas. Si asumimos que tiene A periodos nulos, lo que yo escribí aquí, omega 1 P0, es ni más ni menos que menos omega P0, 1. La forma diferencial meromorfa con polo doble 1 sobre Z2, en fin, no polo doble, parte principal. Parte principal. 1 sobre Z2 de dz, que ya vimos anteriormente, que ya vimos. Por lo tanto, sus B periodos forman un vector menos U, menos U igual a menos la derivada respecto a Z de la aplicación de Abel en Z igual a 0. En particular, U genera, U y menos U genera la tangente a la imagen de gamma en A de P0. A de P0 que lo podemos, ya tenemos, esto es A de gamma, y esos B periodos definen un vector que genera la tangente. Bueno, pero más allá de ir tan detalladamente, de obtener tan detalladamente eso, el resultado es, la conclusión es la siguiente. La función entonces vamos a tomar exponencial. Vamos a ver, hacer el producto de x omega P0, 1 más y omega P0, 2. Esto es de 0 a z, de 0 a z más t. Este factor no está bien definido, tiene B periodos, pero tiene en P0 una singularidad esencial del tipo exponencial x sobre z más y sobre z cuadrado más t sobre z cubo. Y si yo la multiplico ahora por un cociente, la voy a multiplicar por un cociente de funciones, teta, entonces es AZ menos K menos A de D. Ahora aquí tenía que agregar algo. Entonces, abajo voy a poner θ de AZ menos K menos A de D. Ahora, al tener pues,
es un poco como malabarismo, ¿no? Porque estoy queriendo construir una función que tiene B periodos nulos, además de A periodos nulos, y que tiene una singularidad esencial. Entonces, el primer factor, la exponencial que construí, me aporta una singularidad esencial como quiero. Muy bien. Pero tiene B periodos. Y ahora yo voy a multiplicarla por un cociente de funciones θ, que va a ser que tiene los periodos opuestos. Entonces, acá voy a poner x, u más y, b más t, w. ¿Ah? U es la U, B y W son 1 sobre, en fin, digamos, derivadas sucesivas de... no, lo voy a describir de otra manera. Iba a decir derivadas sucesivas de la función de Abel. ¿Ah? Pero las derivadas sucesivas me dan los coeficientes del desarrollo. En realidad son los coeficientes vectoriales, por supuesto, del desarrollo de la función AZ en un entorno de z igual a 0. ¿Ah? Entonces, U es la primera derivada, B es la segunda derivada dividida por 2, W es la tercera derivada dividida por factorial 3, etc. Bueno, entonces, de esta forma tengo ya una función que está bien definida en toda la superficie de Riemann, bien definida, esto de bien definida en gamma, y por supuesto, ¿qué quiere decir bien definida? En P0 tiene una singularidad esencial. Bueno, bien definida con singularidad esencial, bien definida con la singularidad esencial que queríamos, o sea, exponencial de x sobre z más y sobre z2 más t sobre z cubo, y polos, ¿dónde? Y bueno, en D, porque los polos es donde se anula el denominador. Divisor no especial de grado G. Ahora, si el desarrollo, voy a agregar un factor en el denominador, de tal manera que cuando z igual a 0, el desarrollo empieza con 1 del cociente. Entonces, voy a agregar un factor que no depende de z, que es el siguiente, menos k menos ad más xu más yb más tw. Esta es la llamada... Armando, ¿podés poner un poquitito la hoja anterior? Sí, sí. Gracias.
Te iba a preguntar, ¿y ese factor lo agregaste para qué ahí en el denominador? Porque viste anteriormente, mira, vamos a ir un poquito para atrás y otra vez para atrás. Acá, fíjate acá la función esta. Sí, a ver, espera un poquitito. Ya. Aquí hay un factor sigma x que no viene al caso. En tanto función de z, en tanto función en el todo complejo, el factor sigma x es una constante. Sí, sí, es un numerito. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que cuando yo desarrollo, gracias a este factor, aquí el desarrollo empieza con 1 más o de z. Es para normalizar. Para que el desarrollo te arranque con 1. Para que el desarrollo arranque con 1. Es para normalizar el desarrollo en el Ya. origen. Perfecto. Esta es la llamada función de Baker-Kieser con polos en el divisor D, singularidad esencial exponencial x sobre z más y sobre z2 más t sobre z cubo. Aquí elegimos fijamos. A ver. Aquí, como precedentemente, cuando hablamos de singularidad esencial de un cierto tipo, para que tenga sentido eso, tenemos que dar fijar la coordenada local, porque si cambiamos de coordenada local, el desarrollo, la singularidad esencial cambia un poquito. Aquí, como precedentemente, fijamos de antemano la coordenada local. En P0. Y entonces, fijamos la coordenada local, fijamos un punto, P0, fijamos una coordenada local, digamos Z, fijamos un divisor no especial, y ahora, lo que va, esta función de Becker, para poder decir que esta es la función de Becker-Kieser, la estamos implícitamente diciendo que es única, y para su unicidad falta agregar con desarrollo local entonces tenemos la exponencial x sobre z más y sobre z2 más t sobre z3 por 1 más o de z. Es única. Si, digamos, phi fuera otra, el cociente phi sobre psi sería meromorfa, porque las singularidades esenciales desaparecen, meromorfa, meromorfa, con polos, ¿dónde? A lo sumo, ojo, phi y psi tienen polos exactamente en D. Al dividirlas,
desaparecen esos polos. ¿Ah? Pero el cociente puede aún tener polos donde sí se anula, ¿sí? ¿No? Con polos a lo sumo en el divisor de ceros de psi. Pero entonces, ¿cuál es el divisor de ceros de psi? Lo conocemos. Fíjense, psi es un cociente de funciones θ. El denominador era θ de AZ menos K menos AD, que tiene polos, que tiene ceros en D. En cambio, esta otra función, el numerador, es AZ menos K menos AD más algo. ¿Ah? Y bueno, pueden imaginar que si X, Y y T son muy chiquitos, estamos en... A ver un momento. Ahora, fíjense una cosa. Si este término fuera nulo, el divisor de ceros sería el divisor de D. Pero como X, Y y T, si X, Y y T varían un poco, entonces este divisor que depende de X, Y, T. Tal que de 0, 0, 0 a es igual al D inicial. Tendría que utilizar otra... Voy a poner una barra. El divisor de ceros de esta función depende de X, Y, T. Cuando X, Y, T son nulos, estoy en el divisor inicial D, no especial. Y bueno, D barra X, Y, T también será no especial. Entonces podemos decir, será no especial. Por ejemplo, ¿por qué decir que no especial? Si por ejemplo, el divisor D en particular, para ver un divisor, les recuerdo que un divisor es no especial si la órbita, partiendo de ese divisor, la órbita de la imagen de Abel no está contenida en el divisor θ. Es decir, que la función correspondiente no es idénticamente nula. ¿No? Porque aquí estamos asumiendo, bueno, eso ya lo habíamos asumido, que esta función θ de todo esto no es idénticamente nulo. Entonces, o sea que el divisor de ceros D barra X, Y, T es un divisor no especial. Pero, a ver, en resumidas cuentas, obtenemos una función con polos en un divisor no especial de grado G. Eso no es posible. Debe ser constante. Es exactamente el mismo argumento que hicimos en el caso de un toro complejo, cuando dijimos, tengo una función meromorfa global con a lo sumo un polo simple, tiene que ser constante, porque cuando es generos 1 no puede haber funciones con polo simple. En el caso de
curvas de género G, cualquiera, no podemos, si tenemos, no existen funciones con polos en un divisor no especial de grado G. Por lo tanto, como además su desarrollo local, ¿cuál es el desarrollo local en z igual a 0? Es 1 más O de z. ¿Por qué? Porque cada una de ellas, fíjense, si la función de Becker que definimos, que construimos, tiene un desarrollo local exponencial por 1 más O de z. Cualquier otra que tenga el mismo desarrollo local, entonces el cociente va a tener un desarrollo local 1 más O de z. ¿Ah? Por lo tanto, el cociente psi sobre, perdón, era phi sobre psi es igual a 1, o sea que phi es igual a psi. Psi es única. ¿Ok? Bueno, hasta aquí uno puede decir, bueno, ¿qué es lo que hicimos? Vimos que desde el punto de vista de superficie de Riemann, uno dice, bueno, ya estamos generalizando lo que las construcciones anteriores de funciones meromorfas. Ahora vemos que tenemos una cierta capacidad, habilidad para construir funciones meromorfas con una singularidad esencial. Utilizamos de manera fundamental la aplicación de Abel en la variedad jacobiana, en el toro complejo de dimensión superior, pero bueno. Así como definimos esta función de Becker-Kieser con esa singularidad esencial que depende de x, y y t, ¿ah? Podríamos haber hecho algo más general todavía, ¿no? Con más variables, pero bueno, si nos restringimos a este caso, veamos qué más se puede decir utilizando justamente la unicidad de tal función psi. ¿Ah? Entonces, acá voy a volver a cambiar de color. Veremos a continuación. Gracias a la unicidad de la llamada función de Becker-Kieser, que psi es solución de ciertas ecuaciones en derivadas parciales. Es un poco como, fíjense, aquí digamos, un poco el análogo de esto. ¿Ah? Hay ciertas ecuaciones, bueno, aquí solo aparece la variable x, pero en este caso más general van a aparecer derivadas respecto a y, respecto a t. Entonces, vamos a hacer un primer desarrollo, ¿ah? Primeros cálculos. Vuelvo a escribir. Phi es igual a exponencial x sobre z más y sobre z cuadrado más t sobre z cubo por 1 más z1
x, y, t, z, más z2, x, y, t, z2. Lo desarrollo. Ahora, observación, se pueden calcular explícitamente Z1, Z2, etc. ¿Ok? Ya a partir de la definición de sí. ¿Ah? Pero digamos que es un cálculo que se puede hacer. Les explico, les vuelvo a mostrar en qué sentido se puede hacer. Fíjense, si ustedes toman a ver, la exponencial, en la definición de psi, tenemos la exponencial que nos da la parte de singularidad esencial, ¿no? Y un otro factor que es holomorfo, bastante simple. Y en cambio, este cociente de funciones θ, bueno, lo tengo que desarrollar. Bueno, es un poco de cálculo vectorial, se puede obtener al menos el primer coeficiente Z1 respecto al desarrollo en Z, pero no quiero meterme en esos cálculos porque por el momento no vemos la necesidad. ¿Ah? Pero vamos a admitir que ya los calculamos. Entonces, ahora vamos a ver qué se puede decir de psi x. Y bueno, fíjense, todo lo que es desarrollo, bueno, cuando tengo una exponencial y derivo, voy a seguir teniendo la exponencial. ¿Ah? Pero, entonces, cuando yo derivo respecto a x, lo que sale cuando derivo la exponencial es el factor 1 sobre z. Entonces voy a tener 1 sobre z más z1 más z2z más etcétera. ¿Está bien? Si yo derivo una segunda vez, perdón. Epa. Me apuré. Con uno ahí, ¿no? No, o sea, tengo un producto, yo derivo la exponencial, me sale No, 1 está bien, sobre está bien. z por todo esto, y después tengo la Claro, por exponencial eso. por la derivada, Más el gozo, ¿eh? pero ahora la derivada, el 1 desaparece, acá me queda z1x, la derivada respecto a x. ¿Está bien? Bueno. Ahora, si yo hago ahora la derivada segunda, de vuelta voy a tener algo parecido. Entonces, tengo el factor 1 sobre z que multiplica todo, 1 sobre z2, más z1, 1 sobre z, más z2 más z1x, más o de z, y tengo que agregar la derivada respecto a x, en fin, la derivada respecto a x, la exponencial por la derivada respecto a x de lo que está entre paréntesis. 1 sobre z desaparece, pero me queda z1x. Otra vez, o sea, tengo dos veces z1x y luego o de z. ¿De acuerdo? Bueno, ahora podría también calcular la derivada tercera. Ahí para la derivada tercera me va a aparecer en el desarrollo el coeficiente z3, pero me voy a concentrar en esto. Si ahora, fíjense, si yo ahora calculo la derivada respecto a y, ¿cuál es la diferencia? Me dirán, tengo aún de vuelta exponencial, me va a quedar. Entonces, cuando yo derivo respecto a y, es el factor 1 sobre z2.
que sale y que multiplica todo. Entonces tengo 1 sobre Z2 más Z1 por Z sobre Z2 más Z2 más Z2 más O de Z. Más exponencial por la derivada, exponencial por la derivada respecto a Y de todo esto. Pero no me va a agregar nada me va a agregar términos en O de Z. ¿Está bien? Ahora, si XX y si Y, algo que hay que entender. Cuando uno deriva respecto a Y, ¿cómo deriva respecto a Y? Y bueno, hace la función en Y más H menos la función en Y dividido por H, toma el límite. Bueno, todo eso, lo que corresponde al polo en D, se mantiene. O sea, si XX y si Y siguen teniendo polos en D. Eso no cambia. ¿Ah? En tanto funciones de Z, en tanto funciones en la superficie de Riemann siguen teniendo polos en D. Y la misma singularidad esencial. Cuando yo hago la diferencia, psi Y menos psi XX, voy a tener esto así, multiplicado por cuánto. Y bueno, esto menos esto menos esto se anula, esto menos esto se anula, este y este, me queda menos 2Z1X más O de Z. Función meromorfa con singularidad esencial exponencial X sobre Z más Y sobre Z2 más T sobre Z cubo y polos en D. Ahora, ¿qué habíamos dicho? Tal función es única a condición de normalizarla. Aquí el desarrollo en el origen no empieza por 1, empieza por esta constante, menos 2. Ojo, aquí estoy volviendo a ver X como constante y Z como la variable. Pero entonces, si yo fijo X, esto es una función como la función de Becker-Akieser, pero en el desarrollo empieza por menos 2 Z1 de X. Entonces, por unicidad de la función de Becker-Akieser, en realidad lo de la unicidad tendría que decir unicidad módulo a menos de multiplicación por una constante, deducimos que psi Y menos psi XX es igual a menos 2 Z1X psi. Entonces, obtenemos que derivada respecto a Y de psi es igual a L psi, donde L igual a derivada, es el operador diferencial derivada respecto a X al cuadrado, más U con U
¿quién es U? Es menos 2. ¿Está bien? Ahora, aquí ya empezamos a ser curiosos. Bueno, pero entonces, yo dije que Z1 lo podía haber calculado en términos de la función θ. Resulta que se puede probar que Z1 es igual a menos iba a escribir derivada logarítmica. Ahí está. Bueno, a menos de una constante. O quizás, no explico cómo. Grosso modo, a menos de un término muy simple, que es una constante o una constante por X, la función Z1 es la derivada logarítmica de la función θ. Fíjense, en el caso anterior, en el caso G igual a 1, habíamos visto... Armando, disculpa, Sí, ¿puedes poner un poquitito la página sí. anterior? Gracias. Así que el Z1S explícitamente te queda la derivada logarítmica de Sí. ese. Vamos a volver al caso G igual a 1, a ver qué era lo que habíamos obtenido. Habíamos obtenido que el coeficiente Z1 era igual a la función Z. Y la función Z era sigma prima X sobre sigma X. Aquí en nuestro caso es la derivada, acá, ¿por qué puse menos? Bueno, acá tengo un asunto con los signos. Bueno, la otra vez habíamos visto que en el caso G igual a 1 obteníamos algo análogo con un coeficiente Z1 que era la derivada logarítmica de sigma. Y Ahí va. aquí también, bueno, a menos de un signo obtenemos la derivada logarítmica de sigma. Bueno, es algo un poquito más complicado. Y entonces ven que en todo caso la función psi satisface su derivada respecto a y es igual a L por psi, donde L es este operador diferencial de orden 2. Bueno, de manera análoga, no, perdón. Calculando psi xxx, que va a ser
Ahora, cuando uno calcula psi xxx, bueno, va a obtener algo un poquito más, 1 sobre z cubo, más, o sea, recuerden, psi xx es la exponencial por un desarrollo que empieza por 1 sobre z2. La derivada tercera respecto a x va a empezar por 1 sobre z3. Y después, bueno, es un cálculo explícito, más z1, 1 sobre z2, más z2 más 2 z1x 1 sobre z, más, y bueno, aquí voy a poner todo z3, 3z2x, 3z1xx, más o de z. Bueno, se empiezan a complicar un poquito más las cosas. Pero ahora si yo derivo respecto a t, ahora, ¿dónde está? Si yo derivo respecto a t psi, entonces va a aparecer, cuando derivo la exponencial, me va a aparecer un factor 1 sobre z cubo, ¿ah? Entonces voy a tener, es de vuelta lo mismo que hice para la derivada respecto a y, aquí me va a aparecer un desarrollo 1 sobre z cubo, más z1, 1 sobre z2, más z2 más 2z1x 1 sobre z, a ver, no, me equivoqué. A ver, perdón. Sí, por el momento esto es más simple, z2 1 sobre z, más z3, más o de z. Esto es la derivada de la exponencial por el desarrollo. Ahora falta la exponencial por la derivada respecto a t, y bueno, me va a quedar esto. La derivada respecto a t me va, del desarrollo me va a dar términos en o de z. Pero entonces ven que haciendo la diferencia psi de t menos la derivada tercera respecto a x, voy a tener, entonces, hay muchos términos que se van, ¿ah? Me queda, a ver, aquí, perdón, en el psi xx, esto es un 3. Bueno, esto es un 3. Y cuando yo hago la diferencia me va a quedar. Entonces, menos, entonces, la exponencial, toda la exponencial, no la vuelvo a escribir, menos 3 z1x, 1 sobre z, menos, y después 3z2x, menos 3z1xx, más o de z. ¿Okay? Ahora, ven que aquí tengo un término en 1 sobre z. Y si volvemos un poquito para atrás, psi x tiene también un término 1 sobre z. Entonces, sustrayendo un múltiplo de psi x, vamos a hacer desaparecer ese término en 1 sobre z.
más específicamente, más precisamente, si a esta última diferencia le sustraigo, o más bien le agrego más 3 veces Z1X psi, entonces voy a tener una función. Esta sigue teniendo polos en D, la misma singularidad esencial, eso lo sabemos. ¿Y qué desarrollo complementario? Y bueno, al agregar 3 psi 1 psi, este término desaparece, y lo que obtengo exactamente es lo siguiente. Un primer término constante que es igual a 3z1. Bueno, es algo, no es inmediato, pero voy a tener un cierto término constante. Por decirlo. Entonces, si a esto lo llamo W, entonces veo que el lado derecho es una función que tiene polos en D, singularidad esencial, como habíamos dicho, como la misma originalmente, y un desarrollo que empieza por W más o de Z. Entonces esto es W X, Y, T, por la función psi. Quiere decir que la derivada respecto a T de psi es igual a P de psi, donde P ahora es un operador diferencial de orden, en X de orden 3, entonces, Armando, sí, para que no, ¿por qué es que te queda la última igualdad allí que cuando pones igual a W por sí? sí, la última igualdad, porque fíjate, el lado izquierdo es una combinación de funciones que tienen polos en D, siguen teniendo polos en D. Por Sí, otro está bien. lado, en el lado derecho, en el lado veo bien que tengo una singularidad esencial. O sea que es una Sí, función con polos en D y la singularidad esencial de siempre. Exponencial x sobre z más y sobre z2 más t sobre zq. sí. Solo que no está normalizada. Entonces, yo afirmo que es igual a, como empieza por W más o de Z, yo afirmo que es W por psi. Porque si tú haces el cociente entre W por psi y esta chorrada, o sea, psi t menos psi Claro. x más 3, 1x psi dividido por W psi, entonces esta es holomorfa, holomorfa, Mero, ¿no? meromorfa global con polos a lo sumo en donde psi se anula, etc. O sea, Claro. es el mismo argumento que utilizamos. Ahí jugás con la unicidad de la sí, digamos. Sí, sí. Y es el mismo argumento que aquí cuando yo dije, Sí. ¿dónde está? Aquí, en este caso, función meromorfa con singularidad esencial, por unicidad de la función, sí, lo que tú decís, por unicidad de la función
de Kieser, y ese resultado es lo que yo dije aquí, cuando hablábamos de la función psi, y dijimos que toda otra va a tener el cociente por cualquier otra igual, va a ser meromorfa global, con un divisor de ceros, perdón, un divisor de polos no especial de grado G, y eso implica que tiene que ser constante. De vuelta lo mismo. O sea, para resumir, digamos, utilizando la propiedad de unicidad de la función de Becker-Kaiser, es decir, que si uno fija la singularidad esencial y un divisor de polos no especial, de grado G, las funciones, la voy a escribir, el resultado utilizado afirma lo siguiente. Afirma lo siguiente. Dados T0, Z coordenada local en P0, D divisor no especial de grado G, existe una única a menos de una constante multiplicativa existe una única función con singularidad esencial dada en P0 y divisor de polos D. ¿Está bien? Entonces, en el caso anterior, yo digo, bueno, el lado izquierdo, toda esta combinación psi de t menos psi xxx más múltiplo de psi igual a w por psi, el lado izquierdo y el lado derecho, las dos tienen la misma singularidad esencial en P0, las dos tienen polos en D, entonces solo pueden diferir por una constante. Y como tomé el recaudo de multiplicar psi, de tomar psi por w para que tengan el mismo desarrollo local, y que empiecen por la misma constante, deducimos que la igualdad. Entonces, ya habíamos visto, fíjense, se empieza a ver un atisbo de generalización a cosas mucho más generales, pero no es lo que me interesa recalcar. Bueno, simplemente lo menciono. Yo tomé este tipo de singularidad esencial, exponencial de x sobre z, y sobre z2, t sobre z3, podría haber continuado. La derivada, entonces, la función de Becker aquí es el correspondiente. Cuando la derivo respecto a y, es lo mismo que si aplicara un polinomio diferencial de orden 2. L igual a... Ahora, ¿cómo lo había escrito? Había escrito menos 2, ahí va. Menos 2 si 1x. Ahí va. Ahora, esto lo había llamado... no, perdón. No. Entonces, bueno. Y la derivada respecto a t es lo mismo que aplicar un polinomio diferencial de orden 3.
donde el coeficiente, entonces, el coeficiente, fíjense, acá tengo 3 veces, menos 3 veces Z1X. Aquí tengo menos 2 veces. Entonces, en realidad, P lo puedo volver a escribir como, digamos, para simplificar, menos 3 más 3 medios de U. O sea, la misma U que aparece en estos dos, ¿ah? El coeficiente, y hay una nueva función W. Bueno, ahora les dejo copiar eso. Bueno, entonces, uno ya casi podría decir, bueno, está, ya veo que construí una función con singularidades esenciales. Que depende de esos 3 parámetros. Y hay, como se dice, esa función, cuando la veo como función de los parámetros x, y, t, satisface estas ecuaciones, digamos, en derivadas parciales. Pero lo que vamos a ver es algo que, claro, aquí la función psi sigue siendo una función que depende de z, o sea que es una función, depende de x, y, t, y también la podemos ver como función en la superficie de Riemann. Pero vamos a ver, ver que los coeficientes u y w satisfacen ellos mismos. Son funciones, tanto u como w, por ejemplo, u es una función de las variables, de 3 variables, x, y, t. ¿Ah? Y vamos a ver que satisface una ecuación en derivadas parciales. Vamos a ver cómo la obtenemos. Entonces, bueno, según lo anterior, estos dos operadores son operadores diferenciales, operadores que anulan, sí. Por lo tanto, sus composiciones también si yo compongo con y lo aplico a psi, voy a obtener 0. Ahora, ¿en qué orden? Bueno, si yo hago ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama el producto cuando uno tiene ¿cómo dice en castellano? Composición, ¿no? No, es la composición, pero en la diferencia de las composiciones. O sea, La diferencia. Si componer en un sentido en el otro no está. sí, porque, a ver, yo voy a ver esto compuesto con esto, y Tipo conjugado, no sé. no, es el ¿Conmutador o algo así, no? conmutador, Ahí va. gracias, José, conmutador. Gracias. Me sonaba así. No, me faltaba la palabra. Esto, aplicado a psi,
me da 0. ¿Está bien? Ahora, entonces vamos a calcular esto. ¿Ah? Porque acá hay muchas cosas que, fíjense, por ejemplo, aplicar D de Y, este conmutador es lineal en cada una de las variables. Entonces esto es igual a delta Y conmutador con delta T, este por este, conmutador, menos este, menos L delta T, más conmutador de L y P. Esto es un poquito de álgebra. Ahora, estos dos conmutan. ¿Está bien? Y yo puedo decir, entonces, que, bueno, si yo cambio de orden, tengo el conmutador de delta derivada respecto a T y P. No, y L, perdón. Y L. Menos el conmutador de la derivada respecto a Y y P, más el conmutador de L y P, anula sí. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, claro, si uno nunca vio este tipo de cosas, es un poco, no diría sorprendente, pero es un cálculo. Por ejemplo, ¿qué es por ejemplo, quién es, o qué es el conmutador este? Ahora, fíjense. Es el conmutador L. Recuerden que L es derivada segunda respecto a X más U. Entonces tengo el conmutador de la derivada respecto a T con la derivada segunda respecto a X más el conmutador este. Ahora, estas dos operaciones, derivar respecto a T o derivar dos veces respecto a X, esto conmuta, entonces esto igual a 0. ¿Y quién es este? Ahora fíjense, si yo parto, fíjense, o sea, esto es derivar la composición derivada respecto a T compuesta con multiplicación por U menos derivada, primero derivar respecto a T y luego aplicar U. Aplicar U quiere decir, entonces, fíjense, vamos a ver. Si yo tomo una función H, ¿qué hace este operador? Esta composición de operadores. Primero, multiplica U por H. Y luego, deriva respecto a T. Pero la derivada de un producto es UTH más UHT. ¿Me dirán? Sí, bueno. ¿Qué pasa si yo hago en el sentido contrario? Si yo hago en el sentido contrario, opuesto, ¿qué hago? Y bueno, aplico primero la derivada respecto a T. Entonces tengo HT. Y luego multiplico por U. No obtengo lo mismo. Entonces me dirán, por eso el conmutador no me da 0. Pero el conmutador es la diferencia, entonces el conmutador manda una función cualquiera, h, en
la diferencia, estos dos términos se van y queda UT por H. O sea, este operador con el conmutador de derivar respecto a T y multiplicación por U es el operador que a una función la multiplica por U de T. O sea que este conmutador es simplemente la derivada respecto a la derivada de U respecto a T. Multiplicación por... Veamos otro ejemplo. Otro ejemplo. También muy simple. Armando, y tenemos, corre un poquitito Sí, sí. la página. Muchas gracias. Bueno. Entonces, esto que les digo aquí, ahora, por ejemplo, cuando yo hago, esto me permite calcular este término de aquí. Entonces ven que este operador, conmutador menos conmutador más conmutador, que anula psi, bueno, el primer término es muy simple, es simplemente una función derivada de U respecto a T. ¿Qué puedo decir de este otro? El conmutador, ahora fíjense, P es derivada de X tercera respecto a X, más, creo que era más 3 medios de U derivada, más W. Entonces es el conmutador. Ahora, derivada respecto a Y y derivada tercera respecto a... Estos conmutan. Entonces me queda 3 medios conmutador de U más conmutador entre derivada respecto a y W, y producto por W. Este de aquí, ya vimos, por el cálculo precedente, es simplemente multiplicar por la derivada respecto a Y de W. ¿Y este? ¿Qué se puede decir de este? Y bueno, vamos a ver. Voy a utilizar de vuelta ¿Qué pasa si yo hago primero tomo una función, entonces la mando en aplico primero o sea, entonces tengo U por HX y derivo respecto a Y. Entonces me da UYHX más UHXY. Si hago en el otro sentido, H lo mando primero en HY y luego aplico U delta X, o sea, U por HXY. Entonces ven que al hacer la diferencia, el conmutador manda H en UY derivada de U respecto a Y multiplicado por HX. O sea que el conmutador de esos dos operadores es simplemente UY por derivada respecto a X. Ahora, vuelvo un poquito para atrás, entonces calculé este de aquí este de aquí, a ver, entonces, tenía, a ver, ¿cómo era? Delta T, el conmutador de estos dos, menos el conmutador de
Este de aquí ya lo calculé y me da UT. Este de aquí lo calculé y me da UY delta X. Y me falta calcular este. En total, luego de... porque fíjense, LP es el conmutador de y bueno, entonces tengo que hacer el conmutador de la derivada segunda respecto a X con cada uno de los términos, más el conmutador de U con cada uno de los términos. ¿Ah? Y bueno, hago todos esos cálculos. En total, luego de varios minutos de cálculo, obtenemos que, ese operador es igual a, digamos, a XYT derivada respecto a X más operador diferencial de grado 1 en delta X. Con ¿cuánto vale A de XYT? Es un cálculo, ¿eh? Es 2WX menos 3 medios UXX menos 3 medios UY y BXYT es igual a WXX más UT menos WY. Y les cuento que cada vez que hago estos cálculos me equivoco en algún signo, pero... O sea que todo ese... En vez de decir que psi es... El hecho que psi es anulado por dos operadores diferenciales, uno que hace intervenir la derivada respecto a Y, el otro la derivada respecto a T, al final de cuentas nos da, usando esta astucia de tomar el conmutador de esos dos operadores, nos da un operador diferencial muy simple, en fin, muy simple, un operador diferencial de grado 1 en derivada respecto a X, simplemente, que anula la función psi. O sea, que A más Te voy a B... pedir, Armando, un segundito Sí, para sí, ir sí, para atrás, sí, sí. para el B. U sub XXX, la última. Sí. Era eso, gracias. Entonces, en resumidas cuentas tenemos que esto es igual a 7. Pero ahora, ¿qué es esto? Esto es igual a exponencial. Fíjense, si yo multiplico, aplico A derivada respecto a X por psi, y bueno, como psi es la exponencial por 1 más Z1, Z más, etcétera, cuando yo derivo respecto a X,
lo que voy a obtener es, recuerden, derivar respecto a x me hace aparecer 1 sobre z que multiplica todo esto, multiplicado por a voy a tener a sobre z más a. Z1. Más la exponencial por la derivada respecto a x, pero bueno, la derivada respecto a x aplicado a esto me va a dar algo en O de z. Y si yo le agrego el término b psi, pero b psi me va a agregar b. Y esto tiene que ser la función nula. Y bueno, para que esto sea nulo, la conclusión es que A es nulo, porque el desarrollo tiene que ser nulo. A es nulo y B es nulo. O sea que en realidad un operador diferencial así de simple que anule psi, la única posibilidad es que sea el operador nulo. Pero entonces esto quiere decir, si recuerdan el cálculo que no quise realizar hasta el final, quiere decir que 2wx menos 3 medios uxx menos 3 medios uy igual a 0. Y el otro también era que ut menos, más wxx menos wy menos 3 medios ux menos uxxx igual a 0. O sea, aquí tengo ecuaciones en derivadas parciales, una mezcla de ecuaciones en derivadas parciales para u y w. Ahora, si yo esto lo paso del otro lado, obtengo que wx es igual a 3/4 uxx más 3/4 uy. Y de este de aquí, si yo aíslo wy y paso todo lo otro del otro lado, me queda menos ut más 3 medios ux más uxxx. Y tengo que pasar esto del otro lado, menos wxx. Bueno, ya casi voy a parar. Fíjense. No. Sí. Ahí no, los signos no te quedan cambiados ahí en el WI. A ver, déjame ver si no me equivoqué. Un momento. El WY lo pasé para el otro lado. Y entonces, sí, tenés razón. Te queda Es limpito. más, y me equivoqué. A ver, los signos. A ver, cambio todos los signos. A ver, vuelvo a escribir los signos. Gracias. El WY lo paso para el otro lado y me queda WY igual a UT más WXX menos 3 medios menos 1x. Ahora, este de aquí lo puedo reemplazar por 3/4 uxxx más 3/4 uxy. O sea que wy entonces tengo, a ver, sí. Yo llegué hasta aquí, tengo que agregar wxx, es 3/4 uxx, aquí tengo menos 1 más 3/4 es
menos un cuarto, es una pequeña simplificación, pero me tengo que agregar más 3/4 UY X. Sí. Bueno. O sea que WX y WY quedan escritos en términos solo de U. ¿Sí? Derivando respecto a Y y a X, fíjense, este de aquí me queda WXY igual a 3/4 UXXY más 3/4 UYY, y este de aquí, cuando yo derivo respecto a X, me tiene que dar lo mismo. ¿Ven la manganeta que hago? Es el hecho de que derivar respecto a X o Y, eso conmuta. Entonces, la primera expresión WX la derivo respecto a Y, la segunda WY la derivo respecto a X. Entonces me queda entonces, esto coincide. Hay una pequeña simplificación. Aquí tienen 3/4 UXXY y 3/4 UXXY, o sea que 3/4 UYY es igual a U de X menos 3/2. En realidad esto es la derivada respecto a X de UX, me va a quedar más corto, menos 1/4 UXXX. Esto es una ecuación llamada de KP. KP como, y con esto termino por hoy. Kadomtsev-Petriashvili. Esta es una ecuación que sale de la física, que tiene, que modela lo que pasa, por ejemplo, con las olas, la forma de las olas cuando hay viento, y entre otras cosas, modela, salió del plasma, de la física del plasma, pero es una ecuación. Ahora, ustedes me dirán, tengo soluciones de una ecuación en derivadas parciales, que la ven aquí. La derivada segunda respecto a Y es igual a, bueno, es algo complicado, porque no son, fíjense, lo importante, lo que ven aquí es un término, hay un producto de funciones. Este término es lineal, derivada segunda respecto a X y T, aquí tienen derivada tercera respecto a X, pero aquí tienen la derivada de un producto. Es una ecuación en derivadas parciales no lineal. Kp es una EDP no lineal, de las peores. Las no lineales, pero obtuvimos
soluciones exactas. ¿A qué me refiero con exactas? Tenemos fórmulas para U en términos de θ. Ux, y, t igual a 2 veces la derivada segunda logarítmica de la función θ x, u más y, b más t, w, menos z, más constante. Z. O sea, todas estas funciones, tengo 3 vectores u, v y w. U, v y w, que se obtienen como derivadas sucesivas de la aplicación de Abel. Bueno, ciertos vectores del espacio CG. Tengo la función θ. Esta z es arbitrario, y obtengo una familia de soluciones, pero familia de soluciones exactas, de una ecuación en derivadas parciales, que en general una ecuación en derivadas parciales, ya para las ecuaciones diferenciales, uno solo puede, en general se limita a hacer un estudio cualitativo de comportamiento, en infinito, qué pasa. Y para las ecuaciones de derivadas parciales, y en particular, peor aún, para las no lineales, ya si uno tiene existencia, está contento, ¿no? Y aquí no solo eso, sino que tenemos soluciones exactas y no son ecuaciones en derivadas parciales intrascendentes. Vienen de la física, y tienen aplicaciones a la física, por ejemplo, por decir algo. Bueno, es más que hora de terminar por acá. Entonces, en principio, Armando, no nos vemos la semana que viene, nos vemos la otra. Nos vemos la otra. Nos vemos el miércoles de la Claro, otra. claro. ¿Está bien? Bueno. Dale. Bueno, ok. Un abrazo, Chao. Bueno, muchas gracias, Armando. Un abrazo.